eso que nosotros queremos, responder a ese llamado. Responder a ese llamado y escribir en tablas no es otra cosa que vivir, ¿verdad? No se refiere específicamente a que escribas un letrero, a que pongas un post, una publicación, perdón, a que hagas un mensaje que todos puedan ver. Se refiere simplemente a vivir. Vivir es escribir, ¿verdad? Ya si tienes redes sociales y todas esas facilidades, pues transmite lo de Dios. Pero somos llamados a eso y respondimos a ese llamado gradualmente. Cuando tú conociste a Jesús, cuando tú viniste por primera vez tal vez a esta iglesia o en el lugar donde te hayan hablado de Cristo, estás respondiendo a lo que Dios quiere. Cuando tú le dijiste, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. ¿Cuántos le dijeron así al Señor? Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, ¿verdad? Cuando entregas eso, te das cuenta de lo que siempre has vivido para la gloria de Dios. Lo que pasa es que antes no sabías. Y conforme vas estudiando más, te vas dando cuenta que tú eres para gloria de Dios. Todos somos para gloria de Dios, no importa si conocemos o no conocemos a Dios. Dios se glorifica en las aves, Dios se glorifica, los cielos cuentan la gloria de Dios, y bien que la cuentan, ¿verdad? Cuando estás en la noche viendo las estrellas en un lugar apartado donde no hay luz, te das cuenta de la magnificencia de Dios y dices, qué grande es Dios. No sé si le haya pasado, pero ese es un mensaje de Dios. Dios quiere que tú seas un mensaje de Él. Y cuando dijimos, Jesús, ven a mi corazón, yo me doy cuenta que puedo ser para la gloria de Dios de dos maneras. O sea, no hay otra. O eres para la gloria de Dios glorificándole, gloria de Dios siendo ejemplo de los que no glorifican a Dios. Uno de los ejemplos más claros en la palabra de Dios que todo el mundo conoce, cuando Egipto dejó ir al pueblo de Israel a fuerza porque Dios estaba glorificando fuertemente, pues los egipcios eran para la gloria de Dios, pero sufriendo porque no seguían a Dios. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era para la gloria de Dios, pero gozando de las bendiciones de ser para la gloria de Dios. Y eso no tiene que ver tanto con ser pueblo, ¿sabes? Tiene que ver con estar consciente y escribir, estar consciente y vivir, estar consciente y estar haciendo el mensaje que Dios nos mandó a hacer. Porque tú puedes ser cristiano y puedes no estar escribiendo en tablas, ¿sabes? O sea, puedes no estar viviendo como cristiano. Al cristiano, conforme se va adentrando en el Evangelio, en las cosas de Dios, se le va pidiendo cada vez más exigencia, ¿no? Si vienes por primera vez, pues nadie te va a pedir que cantes, pero lo normal es que si vienes seguido, pues empieces a cantar al Señor, a alabar su nombre, y eso es natural, te lleva. Pero cuando no lo haces, te ves raro, porque ya tienes tiempo aquí, ya deberías haber dejado ciertas cosas, ya deberías estar haciendo más cosas. Entonces quiere decir que si no lo haces correctamente, no estamos escribiendo correctamente. Hay unas botellitas de agua chiquitas así, que sirven mucho para cuando se te seca la boca, ¿no? Para predicar. Es un comentario al aire, ¿verdad? Pero cuando nosotros respondimos a ese llamado, cuando dijimos, ven a mi corazón, el Señor te escoge. Esta está grandota, la botella, pero es la que Dios me dio. Gracias, preciosa. Muy bien. Y respondimos a ese llamado cuando dijimos, ven a mi corazón. Y cada día tú escribes. Nos tocó vivir en estos tiempos donde estamos a punto, el Señor está haciendo algo, está preparando a la iglesia para ser cuidada de algo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Viene el Señor Jesús a reinar 1000 años, pero antes de que venga Jesús es necesario que venga el anticristo y que haga el Señor una justicia y una serie de eventos donde nosotros necesitamos estar escribiendo bien, necesitamos estar dando el mensaje bien. No hay nada más importante para Dios que tú te enfoques en lo que Dios quiere. Dios no necesite, pero es lo que vamos a hacer como iglesia.
Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. No te preocupes, Dios sigue siendo Dios. Pero el escenario mundial se tiene que preparar. La iglesia tiene un papel en medio del escenario mundial. La pregunta para ti y para todos los que nos están viendo por ahí por el internet es: ¿qué es lo que estás escribiendo? Mucha suerte. Que Dios te ayude. Vamos a decirlo más cristiano, que Dios te ayude en vez de mucha suerte, ¿verdad? Pero la verdad es que no resulta eso nunca. Tienes que escribir para Dios, deja de escribir lo tuyo, deja de vivir tu vida y dile al Señor: aquí estoy, pero cuando tú lo digas, que realmente lo digas en serio, que signifique algo, que se vea en tu vida. Le decimos al Señor: aquí estoy, soy tuyo, úsame, y Él lo quiere hacer. Pero el chiste es que tú lo vivas. ¿Sabes qué? Dios nunca te quita la voluntad. Nunca. Aunque tú te entregues a Dios, vengas, le des tu vida, le des tu corazón, y en tu corazón va tu vida, va tu voluntad, tu intelecto y tus sentimientos. Esas tres cosas es tu alma. Cuando tú le dices: yo te doy mi corazón, te doy mi vida, empezamos a aprender a vivir para Dios. Y cuesta. La salvación es gratis. ¿Por qué? Porque nadie podía ser salvo. Pero lo demás cuesta. Te cuesta dejar cosas, te cuesta a veces aprender algo del Señor y ir hacia adelante cumpliendo con Dios. Cuesta. O sea, si no te cuesta, no tiene chiste. David le dijo: yo te voy a dar algo que no me cueste. Y eso es lo normal, que reconozcamos a Dios, que le agradezcamos a Dios. Y es lo mismo que en las ofrendas del Antiguo Testamento. Había ofrendas para quitar el pecado, había ofrendas para agradecer a Dios y había ofrendas para reconocer a Dios, que es el diezmo. La ofrenda es el agradecimiento. Y para quitar el pecado no hay nada. Por eso es que la ofrenda ahora nada más es ofrenda y diezmo. Ya no es ofrenda de pecado, de quitar pecado, porque eso lo hizo Jesús, nadie lo podía hacer. Por más que trabajes para Dios, por más que ofrendes, por más que des diezmo, por más que des tu vida para ser quemado tu cuerpo y cosas así, de nada sirve. ¿Por qué? Porque eso Jesús, el único que podía hacer eso es Jesús. Pero de ahí, toda nuestra vida tiene que ser para Dios. La pregunta es: ¿cómo la vives? Habacuc estaba en Babilonia. Habacuc estaba en un tiempo parecido al nuestro. Estaba a punto de enfrentar una situación donde iba a llegar el ejército de Babilonia. Ya Dios los había librado de Asiria en el reino del sur, en el pequeño Judá y Benjamín. Ahí había levitas también, eran 3 tribus que estaban ahí. Y ya estaban por enfrentar a Nabucodonosor, a Babilonia. Habían sido librados de Siria. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo parecido. Dios te libra de la pandemia, aquí estás. Dios te libra de la economía. Dios te da tantas bendiciones. Dios nos cambia de lugar hacia otro lugar. Dios nos bendice, nos da nuestras casas, trabajos y muchas cosas, y nos libra de tantas cosas. Pero viene un tiempo en que el pueblo tiene que recibir un mensaje para estar preparado para lo otro que viene. Asiria había sido derrotada milagrosamente por el Señor, no fueron los judíos los que y así vivimos en la misericordia de Dios. Pero viene un evento donde necesitamos nosotros dar un mensaje. Te invito a abrir tu Biblia en Habacuc capítulo 2, versículo 2, para iniciar con este versículo, y nos ponemos de pie para leerlos juntos, donde dice, y si lo ves en la pantalla, ¿ya tenemos pantalla? Sí, gloria a Dios. Y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. El que lea esa visión, que corra. Eso es tan importante. Habacuc era un profeta de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, úsanos en esta mañana. Y que tu mensaje sirva, Señor, para que también cambie nuestras vidas. Y no solamente cambie nuestras vidas, sino que con ellas podamos ayudar a cambiar a otras vidas. Que el mensaje tuyo, Señor, sea tal que podamos no solamente recibirlo nosotros, sino también darlo nosotros. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. De esta manera, Señor, te pido, me pongo en tus manos para que sea de bendición también. En el nombre de Jesús, y todos decimos:
Amén, puede tomar asiento. El punto número 1 es muy sencillo, pero es muy importante. El llamado es de Dios y no de hombres. Cuando Dios te llamó a esto, no te estaba llamando ningún hombre. Tal vez tú estabas siguiendo a un amigo, tal vez te dijo vamos a la iglesia y de ahí te llevo a comer. A lo mejor querías que te invitaran gratis a algún lado, ¿verdad? También es bueno ahorrar. A lo mejor también, no sé, te gustó alguna chica y andas detrás de la cristiana. Y dicen que abrazó la fe cristiana para abrazar a la cristiana. Hay muchos motivos, ¿verdad? Alguien tenía una necesidad, su hijo estaba enfermo, necesitaba oración por alguna razón. Y llegó a la iglesia y encontró a Jesús. Y a veces vienes con esa actitud, vienes con ciertas mentalidad, pero encuentras a Jesús. El jueves alguien olvidó su celular aquí y como se le cae o el celular, ¿no? Y entonces se le olvidó en la silla, no sé. Alguien me lo dio y ya yo me quedé, ¿verdad? Porque pues, el siervo debe servir. Entonces que sirva para algo el pastor, hay que se lo dé. Yo ya me voy. Entonces ya se fue la persona que se le olvidó el celular, vino y se quedó platicando conmigo mucho tiempo. Yo le di gracias a Dios porque se le olvidó el celular. Porque pude conocer una faceta que no conocía de él. Y él decía, es que yo no le pido nada al Señor. Yo lo que le pido al Señor es, cada mañana yo le pido que el Señor me bendiga con su presencia. Y cuando yo hago eso, el Señor me bendice con todo lo demás y me da de más. Y puedo dar y repartir. Y soy de bendición para otros. ¿Sabes que de eso se trata tu vida? De que pongas en primer lugar a Dios para que Dios te bendiga tanto que tú seas bendición para otros. Pero cuando ponemos en lugar otras cosas y otras situaciones, no entendemos por qué Dios nos llamó. Estás aquí para poner en primer lugar a Dios. Tu llamado, número 1, es el llamado de Dios, no es el llamado de hombres. Entonces, tenemos todo con Dios, no tenemos nada sin Dios. Y si quieres seguir teniendo bendición, seguramente que la tendrás cuando tú te enfoques en Dios. Porque Dios te creó con un propósito. Y ese servicio, o sea, ese propósito, necesitas que tú sirvas a Dios para cumplir ese propósito en tu vida. Y es diferente. Parece la vida de dos personas iguales porque los dos trabajan, los dos vienen a la iglesia, los dos cantan, los dos tratan de servir. Y tú no ves su corazón, pero Dios ve su corazón. Y Dios bendice no al que hace, sino al que tiene el corazón. Pueden los dos hacer exactamente lo mismo, pero el que tiene el corazón para Dios, el que en su secreto dice, Señor, tú eres mi todo. Yo estoy enamorado de ti. Tú para mí eres lo máximo. El que en secreto le dice eso a Dios, ese es el que va a ser bendecido. Busca el tener en primer lugar a Dios. Inquiétate por buscar a Dios. Dios a veces inquieta a alguien y a veces dice, pues es que yo estoy sirviendo, pastor, y me hablan por teléfono, yo estoy sirviendo, pero no sé si lo estoy haciendo bien. ¿Por qué estás inquieto? Pues porque no sé si estoy sirviendo bien. Ah, bueno, pues ¿cuál es tu corazón? Si tú tienes un corazón para Dios, Dios te va a bendecir, pero no por el servicio, sino por tu corazón. Porque el corazón debe estar en Dios. Habacuc fue llamado en este tiempo crucial. Era un tiempo de injusticia, ahorita tenemos mucha. Era un tiempo donde Dios estaba permitiendo, fíjate bien, era Dios permitiendo a unos babilonios idólatras, depravados, con moral totalmente ausente, o sea, inmorales, pecadores. Su Dios era la guerra, era el deseo de tener más. De hecho, Dios, si tú lees, si tú siguieras leyendo, no está ahí en el bosquejo, pero si sigues leyendo en el 4 y en el 5 del capítulo 2 de Habacuc, dice, esos babilonios son bien orgullosos y ustedes son humildes, le dice el Señor a Habacuc. Y los que son humildes, fíjate bien, no todos, porque no todos en Israel eran humildes, pero los que son humildes, de los que están en Israel, esos van a vivir bien. Los babilonios son orgullosos, traicioneros como el vino, su hambre de poder los hace conquistar naciones, pueblos enteros, son como la muerte, siempre quieren más, como la tumba, dice que nunca se sacian. Así los cataloga el Señor a los que venían. ¿Y sabes qué? Ellos iban a prevalecer, ellos iban a ganarle al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible?
Eso es lo que tenía Habacuc en su mente, ese problema tenía Habacuc, como diciendo, sí Señor, yo sé que el pueblo está mal y le voy a dar mi mensaje y voy a escribir mi mensaje en tablas y voy a llevar tu mensaje y les voy a reclamar por qué están haciendo eso. Pero ¿por qué estas personas tan pecadoras se van a enseñorear de tu pueblo donde está tu nombre? Y la respuesta es, no es que se enseñoreen de tu pueblo, es que el pueblo, en la iglesia hoy, el que busca a Dios va a estar bien. Por eso es que a veces te habla un líder o el pastor y te dice, hermanito, no estás haciendo esto. Y tú dices, ay, se habían tardado en fregar. O sea, muele y muele. Tan a gusto que estoy, vienen y me dicen cosas, no nos interesa otra cosa más que tu alma. Nos preocupamos por tu vida y nos dicen que somos metiches. Y a veces yo le digo, Señor, por eso no quería ser pastor, así estoy como Habacuc. Por eso no quería ser pastor, porque dicen que me meto en la vida de la gente y a mí la verdad no me interesa que andarme metiendo en lo que no me llaman. Y dice el Señor, pues ve y diles, porque yo voy contigo y yo soy el que les quiero decir. ¿Tú quién eres? No, pues tu siervo. ¿Dijiste que me ibas a servir? Sí, no, pues que sí. Y ahí voy. Ahí va el metiche del pastor. Pero si te pasa un día que yo llego y te digo algo, pues no es que sea metiche. No te quiero manipular. Quiero darte un mensaje de Dios. ¿Cómo debe ser tu vida? El chiste no es cómo seas y qué haces, sino que tu corazón, que lo que hagas, lo hagas porque tu corazón ama a Dios y lo hagas de tal manera como para ponerlo en primer lugar. Ahí es donde se te ve tu fidelidad. Una vida que realmente se entrega al Señor es una vida que es para Dios. Y es donde nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo la escuchó Samuel? Samuel estaba muy pequeño, pero estaba en el templo. Hay hermanos que lo critican, ¿verdad? Oye, estás en el templo todo el día, ahí vas. Y luego los de la alabanza van el domingo y luego el lunes no van, pero el martes ahí están. Y luego el miércoles van a una CFC y luego el jueves otra vez ahí están. Y luego el viernes a los jóvenes y luego el sábado también están ahí. Oye, pues no tienes vida. Pero Dios les habla. Ahí es donde Dios te habla. ¿Sabes? Samuel vivía ahí, dormía ahí, estaba ahí, en la casa de Dios. Y ahí es donde aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque todos los días estaba ahí y estaba dispuesto y tenía un corazón para Dios. Era muy joven, era pequeño. Y entonces ahí se ve cuando Samuel empieza a escuchar a Dios, pero toda la vida de Samuel es una constante estar delante de Dios, buscar a Dios, servir a Dios, porque Dios te llama desde que te dispones. Disponte ya y Dios te llama ya. ¿A qué te va a llamar si ya eres cristiano? Pues a más. La vida de cristiana debe ser ir de gloria en gloria. Hay hermanos que van de derrota en derrota. Así no es. Hay algo mal, busca ministración. Pero cuando eres llamado, por ejemplo, Moisés fue rescatado desde muy pequeño del agua. Y así como lo sacaron del agua, él sacó a la nación después de Israel, de la nación de Egipto. Y fue levantado para eso, para llevar a una libertad al pueblo de Israel. Ese es un llamado de Dios que tú también tienes. Sabes que todos tenemos el ministerio, el servicio. Si tú dices, el ministerio es nada más los ancianos y el pastor. Bueno, sí, es el ministerio, pero todos tenemos un ministerio que se llama de la reconciliación, que tiene que ver con escribir en tu vida, en lo que tú hagas, el mensaje de Dios para otros. Y dice que eso lo tenemos que hacer en toda la Biblia. Después de Moisés siguió Josué. ¿Y Josué qué? Josué seguía a Moisés. No andaba por su cuenta, él se sujetaba a Moisés y estaba con Moisés día y noche. Y ahí estaba. ¿No creas que Josué de la noche a la mañana lo pusieron ahí de líder? Moisés estuvo mucho tiempo. Dice que 40 días se quedó sentado en una piedra esperando a Moisés que no bajaba.
Y entonces Josué yo creo que iba al pueblo y se echaba un lonche y regresaba y estaba esperando ahí a Moisés. Hasta que cuando Moisés bajaba, ya él venía y se encaminaba. Pues ahí estaba. Así estuvo más de 40 días un hermano conmigo y ahora se va a Houston a predicar. Ese era mi Josué. Y entonces, se levantó ese Josué para poseer la tierra. Cuando fue el tiempo, Dios lo usó y Dios poderosamente entró, pero no es de la noche a la mañana, it's not overnight. You understand it? Es que no entiendo cómo, no sé cómo decirles de la fidelidad. Hay gente que no lo entiende. Fidelidad no es que, sí, pastor, ahora sí le prometo que ya no voy a tomar, todavía trae el aliento alcohólico, ¿verdad? Pasado mañana cumplo 3 días de no tomar. Y luego al otro día me lo encuentro. ¿Qué pasó? Pues no, que ya no ibas a tomar. No, pues es que estoy festejando 6 años sin tomar, pastor. Si ayer te vi medio tomado. No, me refiero a la primaria. En toda la primaria no tomé. Pero bueno, cada quien tiene sus ideas, ¿verdad? Para justificar lo que hagas. Bueno, yo no digo que está mal hacer una cosa u otra. Yo creo que hay cosas que no dan testimonio. Simplemente, entre más te metas a las cosas de Dios, más responsabilidad tienes tú de cumplir con Dios, de estar con Dios, de reflejar lo que Dios en ti quiere reflejar para salvar personas. ¿Y sabes cuál es el único obstáculo que tienes en tu vida? Jeremías decía, soy niño, yo soy muy pequeño. Y le dijo el Señor, no digas que soy niño porque yo te llevo, yo te voy a decir que digas. Unos dicen, no, pues no tengo papeles. Si no vas a dar clases de migración, vas a predicar del Señor. Otros dicen, no, pues yo sí tengo papeles, pero yo no tengo universidad. Isaías le dijo, yo soy inmundo de labios. Ay, deja de decir maldiciones, hombre, ya ponte a predicar. Lo purificamos ahí. Moisés le dijo, yo soy tartamudo. Pues ya es mucho pretexto, ándale, agarra a tu hermano y vayan los dos, ¿verdad? Siempre hay solución. No hay obstáculos con Dios. No sé cuál sea tu obstáculo. No, es que quiero esto. No, es que quiero lo otro. Y dejas de servir a Dios. No puedes dejar de servir a Dios. Eso no es fidelidad. Fidelidad es que tú cumplas con Dios hoy porque quieres cumplir hoy. Y mañana porque quieres o no quieres. Y cuando no quieras, también cumplir. No es que quieras, es que tienes que hacerlo. Ese es el mensaje de hoy. Escribe el mensaje y escríbelo en tablas donde todo mundo lo pueda ver. No te pueden ver ese mensaje si hoy quieres y mañana no. No hay obstáculos ni pretextos para servir a Dios. ¿Sabes cuál es el único obstáculo? Otra vez pregunto y ustedes me preguntan, ¿cuál? ¿Quieren saber cuál es el único obstáculo para servir a Dios? Ese que ves en el espejo cuando te levantas. Ese es el único obstáculo. O sea, diga usted, yo. Ese es el único obstáculo. Ese es el único obstáculo que hay. No hay obstáculos ni pretextos, sino que eres tú. Eres tú el que decides. ¿Por qué? Porque, como te digo, el Señor quiere que tú le sirvas, te ha dado un llamado. Si tú respondes a ese llamado, Dios te va a dar lo demás. Es lo que hace aquí. O sea, estamos aquí porque Dios quiere, pero respondimos a un llamado, por eso compramos una iglesia y ahora Dios nos sigue bendiciendo. Me decían unos hermanos, te vimos muy preocupado, pastor. Pues sí, pues estaba preocupado, pero ya no estoy preocupado. ¿Por qué? Pues porque ya salimos de lo peor, ya está más o menos aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? Pues no sé, Él siempre nos saca adelante. El único obstáculo es que tú no quieras servir a Dios, ese es el problema. Porque el Señor dice claramente, fíjate bien, oye esto, Lucas 9:62, ese está para un post de Facebook. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y nosotros pensamos que porque la sangre de Cristo nos salvó, nos lavó y nos cambió de las tinieblas a la luz, somos aptos ya para estar en el reino de Dios. O sea, toqué la vais, 1, 2, 3 por mí, salvación para todos mis amigos. No es así.
O sea, tengo que estar en la salvación todos los días, santificarme, como decía el hermano, cuidar mi salvación. Eso es una entrega total, es la respuesta que tú tienes que dar a Jesús, ¿no? Porque Jesús le respondió a esto a uno que quería seguirle, ¿no? Quería seguirle, pero no con entrega total. Quería la recompensa de servir a Jesús. Hay muchos que sirven por alguna razón. Yo espero que todos los que se suben aquí a la alabanza, porque todos diezman. Digo, para que una persona diezme es difícil. Pero cuando diezma dices, pues sí, cuando menos tiene aprecio, reconoce a Dios, ¿verdad? Pero hay quien puede hacerlo por comprar algo. Y eso ya no es correcto. Hay quienes pueden estar aquí por, no sé, por verse aquí arriba. Pues yo digo, hay muchos escenarios más famosos y pueden estar ahí. Pero no puedes estar aquí buscando otra cosa que a Dios para que te funcione. O sea, yo puedo estar como Judas al lado de Jesús porque me conviene. A Judas le convenía. Pero qué triste final, ¿no? Entonces, yo necesito estar con Jesús porque le amo. Poner prioridades en orden, establecer cosas en mi vida y estar dispuesto, fíjate bien, porque estas personas a las que Jesús le dijo, el que se pone su mano sobre el arado, o sea, el que dice voy a trabajar para Dios y pone sus manos sobre el arado, no es bicicleta, es un arado, es para jalar, ¿no? Y entonces, y voltea para atrás. Ese no es digno no que suelta el arado, sino que se distrae. No es digno, no es apto para el reino de Dios. No te distraigas en tu mensaje. Tienes que dar el mensaje y ser fiel. Estos no estaban dispuestos a dejar sus planes, su vida, los deseos de ellos, porque ellos habían planeado una vida y a lo mejor dijeron, aquí está Jesús, lo sigo, pero mi vida no la dejo. Y entonces eso no funciona para que te vaya bien. Entonces, Dios te planeó una vida, tienes que creerlo. Y si tú sigues a Dios y si tú te abandonas en fe con Dios, Dios te va a hacer el hombre más feliz o la mujer más feliz del mundo. O bueno, lo más feliz que puedes ser en tu vida. No vas a ser más feliz buscando tu camino, haciendo tus planes, tratando de cumplir tus metas. Pero cuando nosotros estamos de corazón con Jesús, entonces respondemos al llamado y nos tenemos que concentrar en ese llamado. Lo peor, que estas personas a las que Jesús les dijo, el que ponga su mano sobre el arado y voltea para atrás no es digno de mí, es que ellos eran tibios. Eran personas que no estaban dispuestas. A lo mejor querían ir con Jesús ese día, pero mañana no. La tibieza es la falta de pasión. La tibieza es tomar el arado y dejarlo. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que echas a perder muchas cosas que Dios te dio como herramientas. Te da herramientas, te da un arado, y si lo dejas, se oxida, se echa a perder, otro lo podía estar usando. Y entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué estás echando a perder el tiempo? Y tomaste un arado que vas a dejar. O sea, mejor nunca lo hubieras tomado. Entonces, esto me lleva al punto número 2. Son 7 puntitos que vamos rápido, ojalá. Y entonces, el punto número 2 es, nadie puede renunciar al llamado de Dios. Hay una palabra en Romanos 11:29 que muchos conocen, que dicen que los dones de Dios, o sea, lo que tú tienes para hacer de Dios, y lo que no es de Dios también, porque dones también es poder cantar, poder pintar un cuadro o pintar la pared, o sea, cada quien, ¿no? Son diferentes capacidades que tienes de nacimiento, otras que Dios te dio cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo, y hay otro especial, ¿verdad?, que Dios le da a los pastores, a los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Y bueno, esos son dones que Dios te llama a servir. Y el don y el llamamiento que tienes no se puede abandonar, dice Romanos 11:29. Porque irrevocables, o sea, tú no puedes renunciar, no puedes cuitear, para que me entiendan los Tex-Mex que están aquí, chicanos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, abandonar tu servicio a Dios te oxida, te deprecia, echas a perder
de las cosas que Dios está haciendo en tu vida. O sea, un arado hace surcos, ¿verdad? ¿Estoy bien? ¿Dónde está Rubio? Ok, son los que han manejado un arado. Yo nunca he manejado un arado, yo nomás he leído que dicen eso. Pero sí he visto los surcos. Pasas por donde están el sembrado y están los surcos así, pero hermosos. A veces se ve cuando ya le sale lo verdecito, ¿no? Y te dan ganas de poner un corito de country music, ¿verdad? Porque estás aquí en Texas. Y entonces te das cuenta que si un surco estuviera chueco, echa a perder tierra. Y si alguien hace un surco chueco, el de al lado tiene que ir igual de chueco. Y al final le echaste a perder un montón de tierra. Eso es grave. Dios no quiere eso para su pueblo, para la descendencia tuya. Si miramos atrás, echamos a perder la tierra. ¿Por qué? Porque el que labra, iba a decir el que labra, pone una estaca donde va el primer surco, o tiene una línea, ¿verdad, Rubio? ¿Verdad que sí? Así es. Y entonces pone los animales en el otro lado, ya tiene 2 puntos, y se tiene que ir derechito. Y aunque no lo suelte, si él voltea para los lados, voltea para atrás, ¡ay, cómo está! Ahí va el Brian en una bicicleta, cosa. Ya la regaste. O sea, ya hiciste un surco chueco para acá, o no sé, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor ha usado para que mi esposa vaya orando siempre cuando yo manejo es que yo volteo para atrás. O sea, si alguien va atrás de, oye, ¿qué pasó con aquello de la... ¿verdad? Y me pongo a platicar y me volteo y entonces el carro, a ver, volteate para acá. Por eso ora mucho y tiene fe en Dios. Eso siempre pasa, ¿no? Cuando vas manejando no debes de voltear atrás. Y es lo que dice el Señor, echas a perder el surco. Segunda de Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Por eso es que no funciona el que tú quieras trabajar para Dios y quieras recibir las bendiciones nada más. A veces Dios te da las bendiciones, pero no porque trabajaste, te la da porque Él es bueno y por su misericordia. Pero nosotros no nos merecemos nada. Y entonces tenemos que ser siempre agradecidos. Pero si tú trabajas para recibir algún beneficio, entonces trabajas para Dios, entonces estás mal. Es igual que si tú diezmas para recibir un beneficio, estás mal. Tú diezmas para reconocer a Dios. Tú ofrendas porque agradeces a Dios y ahí vas a recibir un beneficio. Claro que sí, esa es la siembra. Pero el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Tiene que haber un sacrificio. La vida cristiana es de sacrificio, de sudor, de esfuerzo, de dejar tus deseos, de soltar aquello que está en tu corazón para buscar el mensaje de Dios y dar el mensaje de Dios cueste lo que cueste. Eso es lo que hacen ustedes. Los que trabajan en algo aquí, es lo que han demostrado, reconocen en su vida a Dios, ponen aparte su tiempo, dan de su tiempo, dan de su talento, hoy lo demostraron, trabajando para aquí, muchos no trabajaron, no podían venir porque tenían sus trabajos seculares, pero ellos igual dieron de su trabajo y del sudor de su frente y de sus talentos porque aportaron económicamente. Y no estoy yo para decirles a todos ustedes, pero yo tengo que agradecerles a todos, sin excepción, por su fidelidad, por su esfuerzo, por empeñarse en buscar a Dios y en reconocer a Dios en sus trabajos, en su empresa, en su sueldo y separar lo que es de Dios para dárselo a Él. Y nadie que venga y me diga, yo amo a Dios, yo puedo juzgarlo y decirle, no es cierto, tú no amas a Dios, yo tengo que creer eso. Pero hay gente que se le nota que ama a Dios, simplemente porque lo demuestra. Entonces yo no soy el juez aquí, yo nada más soy el sirviente de Dios. Pero tú demuestras que amas a Dios cuando estás no en lo que tú quieres, no en lo que tú deseas, pero estás en lo que Dios te llamó. Y no dejes nada de lo que Dios te llamó por absolutamente nada, por más bueno que sea, o por más sueño que sea, pero eso no lo puedo hacer por ti, porque ese es el chiste precisamente. La vida cristiana es voluntaria,
es que tú vivas la vida cristiana, porque a ti Dios te va a bendecir. A mí Dios no me bendice por cuánta gente tenga, a mí Dios me bendice por mi corazón para Dios. Igual a ti, Dios te va a bendecir por tu corazón para Dios. El problema de los que no tienen ese corazón para Dios es que pierden todo y dejan en mal el trabajo para Dios. Entonces esto me lleva al punto número 3. A Dios no le sirves en tu propósito. Muchos dicen, quiero servir a Dios. Bueno, quiero decirte, a Dios no le sirves en tu propósito. Y no es que no le puedas servir, es que tienes que cambiar tu propósito. Y no es que no te lo pueda cambiar alguien o Dios mismo, es que lo tienes que hacer voluntariamente. Por eso es que el obstáculo puede ser tú, pero la bendición viene cuando tú decides no ser obstáculo y cueste lo que cueste servir a Dios. Hebreos 10:36 en adelante dice, porque os es necesaria la paciencia, ¿no? Paciencia, estar firme, no desesperarte, no cambiar, haber decidido servir y seguir a Dios y seguir en eso siempre, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengas la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, mientras, ¿cuántos creen que Jesús ya vino? ¿Verdad que no? O sea, sí vino hace 2000 años, pero no regresó todavía. ¿Verdad? O hay algún adventista aquí que crea en lo que dice Elena White, o testigo de Jehová que creen que estamos en el milenio. Una vez un testigo de Jehová me dijo, estamos en el milenio ya. Le dije, vamos al zoológico y te metes con el león. No te puede hacer nada, estamos en el milenio. Y ahí sí te creo. Pero cuando te esté comiendo, entonces voy a decir, no hombre, estaba equivocado el primo este, ¿verdad? Porque no es hermano. Pero bueno, mientras Jesús no ha venido, el justo por la fe vivirá. Entonces tienes que vivir por fe. ¿Estás en lo que Dios te llamó? Síguele ahí. No estás en lo que Dios te llamó. Te saliste del camino, pues vuelve al camino. Dios siempre tiene la manera de perdonar y de recibir al que vuelve a su camino con buen corazón. Dice, y si retrocediere, ese es el problema, es lo mismo del arado. Si retrocediere, entonces, I don't gonna like you. No. Cuando eso te lo dice una muchacha que no te gusta, pues no hay problema. Pero es Dios el que te está diciendo, no me vas a agradar. No vas a agradar el alma de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el 38. Pero nosotros, ¿dónde está M.C. Austin? Amén. Nosotros no somos de los que retroceden. Usted no es de los que se echa para atrás. ¿Verdad que no? Sino que de los que tienen fe para preservación del alma. Esos son los que somos nosotros. Amén. Así que vamos a seguirle adelante, echándole para adelante, como dicen los cubanos. Echa para adelante, chico. Isaías 35:3, hablando del mismo tema, dice, fortalece las manos cansadas, afirma las rodillas endebles, di a los de corazón apocado, esfuérzate y no temas. Las manos firmes en el arado me dan el surco derecho que necesito para que al poner la estaca yo vaya directito a Él y agrade a Dios, porque no me salgo, porque no estoy volteando para los lados, porque tengo mi camino, mi vida, todo lo que escribo yo en mi vida está poniendo los ojos en Jesús. Yo lo hago poniendo los ojos en Jesús. Es mi estaca, es mi meta, es mi llegar. Tengo otras metas, sí, quiero agradar a mi esposa, quiero ser buen abuelo, tengo unas ganas de hacer ciertas cosas, gloria a Dios, pero revísalo en Jesús. No tiene nada de malo querer hacer cosas, pero no te salgas de Jesús para seguir estas cosas, no te quites tu llamado para hacer otras cosas. Qué triste que yo lo haga siguiendo a mi esposa. Imagínate, mi esposa se va al cielo y yo, sálvame, Mónica, ¿verdad? No me va a salvar Mónica, no te va a salvar tu hijo. Hay gente que tiene a sus hijos puestos en muy alta estima. Si ponen los ojos en tu esposa, en tus hijos, en tu familia, en tu sueño, en casarte, en estudiar, en triunfar, tu surco va a estar chueco, vas a ser un mugrero zigzag.
¿verdad? Va a aparecer la carretera de allá para rumbo al Mont Banel, el Bombonel, dice Daniel. Todo chueco, qué feo. Y el problema es que te vas a desanimar. ¿Por qué? Porque cuando consigas lo que buscas, pues muchas personas dicen, bueno, yo voy a dejar mi llamado, voy a seguir esto que busco y luego después regreso. Pero vas a estar desanimado, vas a estar triste. Segunda de Timoteo 2:15 dice, fíjate bien, por eso dice el Señor, tiene para todo. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Tú tienes de qué avergonzarte? No somos perfectos, claro que no. Tenemos tanta cosa que cambiar. Pero yo no me avergüenzo de todo eso porque todo eso me lo perdonó el Señor y en mi corazón está seguirle y servirle. El problema es que en tu corazón no estés seguirle y servirle, sino que todavía estés con esas cosas en primer lugar. Entonces, que no tengas de qué avergonzarte y que use bien la palabra de verdad. ¿Cómo vas a hablar de la palabra de Dios si no estás siguiendo a Dios en primer lugar? No puedes. O sea, no debes. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Sencillito, ¿no? ¿Para qué andas con qué digo yo? Pero no lo creo, pero ahí dice la Biblia. Hay gente, el diablo se sabe la Biblia. Hay gente que se sabe la Biblia mejor que nosotros, los cristianos. Primera de Pedro 2:21 dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿No? Otra ocasión dijo el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz cada día y me siga. Entonces me voy a morir como Jesús. No, te vas a morir como tú. ¿Por qué? Porque no vas a tomar la cruz de Cristo. Esa la tomó Él. Nadie podía con ella. Pero tú toma la tuya. ¿Cuál es la tuya? Es algo que puedes cargar. Es algo que puedes negar. Es algo que nadie puede hacerlo por ti. Por eso el pastor tiene que hacerlo de él. Su cruz, ¿qué será? Pues ir contigo y molestarte, ¿verdad? Pero ya el pastor libró su alma. Ahora libra tú la tuya. Y eso se persigue cuando yo puedo dejar todo lo que no está en el plan de Dios y seguir a Dios. Entonces yo dejo lo que no está incluido y empiezo a tomar la cruz, cosas que no me gustan, pero tengo que hacerlo. Y después de que Jesús tomó su cruz, Él fue exaltado hasta lo sumo y su nombre fue sobre todo nombre. ¿Quieres hacer tu voluntad o otra cosa? ¿Quieres hacer, en realidad quieres servir a Dios? Tienes que disponerte al sacrificio, entregar tu vida a Dios. Dice la Biblia que el reino de los cielos es para los valientes, no para los cobardes. Solo los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los valientes? Los que valen. No los que tienen nada más valor de hacer lo que... No, una persona con valor es una persona que hace las cosas de Dios, que Dios lo valora, que vale delante de Dios. Y si tú quieres servir a Dios, tienes que estar preparado, ¿sabes? De una vez métete en tu mente, no va a ser a lo mejor la vida de color de rosa que muchos predican. Dice la palabra de Dios, fíjate bien, Salmo 126, ¿cómo es la vida del que quiere servir a Dios? ¿Cómo es la vida del que quiere sembrar para Dios? Dice, los que sembraron con lágrimas, así empieza, cuesta, con regocijo van a cosechar. ¿Y sabes cómo es el servicio a Dios? Dice el 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y qué bonito llorar de gozo para el Señor. Qué bonito poder servir a Dios y llorar. No llorar porque, ay, tuve que dejar el pecado. Ay, tanto que me gustaba a mí la fiesta. No, hombre. Pero llora feliz porque viene el tiempo cuando Dios nos va a levantar. No es para los que buscan lo suyo, no es para los que se echan para atrás, es para hombres y mujeres como tú, valientes. ¿O no? Amén. Diga amén. Amén. No más Edwin. Pero ya después ya lo siguieron al anciano. ¿Verdad? Como los que están en la lista de todos los que sirven de la alabanza, de las artes, de multimedia, hasta para servir al fútbol
Y son gente que no es perfecta. O sea, tú me puedes decir, no hombre, hermano este o el aquel hermano no sabe, pastor. No, sí, algunas cosas sí sé y otras cosas no las sabes ni tú ni yo. Pero lo que sí sé es que amamos al Señor. No somos perfectos, pero amamos al Señor. Tenemos un corazón para Dios. Queremos servirle. Estamos esforzándonos y queremos venir a ser fieles. Y se ha notado la fidelidad, eso sí lo puedes notar. ¿Sabes? La fidelidad no se vende en Walmart. Hay gente que dice, pues ¿cómo le hago, pastor? Pues tienes que ser fiel. Ah, bueno, le prometo que voy a ser fiel. Bueno, pues cuando seas fiel. Porque la palabra de Dios así dice, primero el que sea fiel y luego lo reconoces, pero tienes que ser fiel. Entonces no son hacer promesas, ¿verdad? Como los políticos. No, es ser fiel. ¿Cuál es la prisa? No, no tienes prisa, entonces sé fiel. Como les digo, no es overnight, ¿verdad? Esta predicación se llama Escribe la visión en tablas y declárala en tablas. Escribe la visión y declárala en tablas, ¿verdad? O no es overnight. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor y mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El que va a hacer llover es el Señor. Y el que va a trabajar en la tierra somos nosotros. Cuesta, tienes que tener fe, tienes que creer que Dios va a hacer que eso germine, pero tienes que ser fiel y seguir a Dios. No le hagas al Jonás. ¿Cuántos son de los Jonás Brothers? ¿Verdad? Jonás quería servir a Dios, le dijo, yo te voy a servir. Y el Señor los llamó y él era profeta. Pero cuando no le gustó a Jonás a dónde lo mandó el Señor, entonces dijo, no hombre, ahí nos vimos, yo me voy para el otro lado. El Señor te llamó a ir para allá y Jonás iba para acá, ¿verdad? Pero como él le había dicho, Señor, te quiero servir, entonces se lo tragó un pez y lo vomitó para el lado donde debe ir. A veces pasan cosas feas y Dios te está ayudando. No te quejes. Al final Jonás hizo la obra y terminó lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero quedó como un ridículo, como un niño chiflado. Predicó a Nínive, porque a fuerza Dios lo trapeó y lo maltrató y lo aventó para allá. Y entonces él ya reconoció casi como que no tuviera otra opción. Fue y predicó a Nínive y escribió el mensaje en tablas y ok, muy bien. Al final estaba viendo a ver cómo estos se van a destruir totalmente. Y Dios no los destruyó. ¿Por qué? Porque el mensaje podía estar en su boca, pero no estaba en su corazón. Y ese es el problema. Y al final Dios se lo demostró porque Él puso una sombrita, según Él puso una enramada nomás y Dios hizo crecer una calabacera, una mata, una enredadera. Y estaba la sombrita bien feliz, viendo a ver cómo Dios destruía a los que había predicado. Imagínate un pastor que quiera destruir a su gente, qué feo. Cámbiate de esa iglesia y vente para acá conmigo. Y entonces estaba Jonás así bien feliz esperando que Dios haga juicio. Y luego Dios hizo juicio sobre la mata esa y se secó y le dio el sol. Y estaba bien enojado. Y le dice, ¿por qué estás enojado, Jonás? Pues porque esta calabacera se secó y ahora me da el sol. Me voy a poner negrito. No traje el bloqueador. ¿Y por qué, Jonás, tienes tanta tristeza de la calabacera que se secó? Porque buscas lo tuyo, porque buscas estar en la sombrita, porque quieres tu comodidad, pero no quieres hacer la obra de Dios. Deberías estar agradecido porque Dios te puso la calabacera, pero para demostrarte, Dios te lleva cosas para que tengas en tu corazón el servir a Dios, en tener en primer lugar a Dios y el amar las almas, porque al final las almas de Nínive se salvaron. Y Jonás estaba enojado porque se salvaron las almas. Hazme el favor. O sea, el mensaje lo escribes para las almas. Dios quiere usarte para salvar almas. Escribe lo que es de Dios desde hoy. Que no pase un día más. Ese es el punto número 4. Escribe lo de hoy escribe lo de Dios desde hoy. ¿No? Que desde hoy tu vida cambie, no pierdas más tiempo. Dios le dijo al profeta, escribe la visión y declárala en tablas donde todo el mundo lo vea. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida?
¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? Esa es la pregunta. Y hazlo. Sigue la visión de Dios. Si estás aquí en nuestra iglesia, entonces, ¿cuál es la visión? Número 5, cumple tu visión. ¿Cuál es la visión nuestra? ¿Lo podemos decir? Amén. Unos empezaron después y otros, pero esa es la visión. Los ángeles declaran guerra cuando tú empiezas a trabajar juntos. El Señor empieza a hacer obras. Hay un cántico angelical con nosotros en la alabanza donde las trompetas esas largas de color dorado se han visto. Los profetas lo ven, yo no. Pero pues yo recibo las de repente de uno y de otro. Dios empieza a mover en visiones. Quiere decir que Dios está construyendo algo. Porque Dios quiere que esa guerra la ganemos nosotros. Esos son de guerra. Para el enemigo, no para ir en contra de la ley o de otras gentes. Y estos instrumentos largos de color oro tocan y se mezclan entre la alabanza y la guerra. Empieza la opresión. Hay muchos que dicen, ¿sentía opresión, pastor? Sí, otros sentían bien bonito. Es que había guerra. Y el Espíritu también está guerreando en ti contra la carne. El Espíritu de Dios con tu espíritu quiere trabajar para Dios y la carne tuya quiere hacer cosas y eso es lo que necesitamos, no voltear a la carne, no voltees a los deseos y enfócate en Dios para que ganes. Tu declaración va a empezar a escribir tu vida, vas a empezar a ponerla, esa vida simplemente la va a ver mucha gente. Y sujetos a la autoridad, estando en la obra de Dios, leyendo la Biblia, el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a empezar a formar, nos va a empezar a restaurar, como los huesos secos, se van a empezar a juntar, va a empezar el Señor a hacer cosas tremendas, vamos a salir adelante, la batalla va a ser de vida o muerte, por eso es que ¿sabes qué? Sexto punto y un consejo muy importante para cumplirlo, entrega tu corazón. Entregamos nuestro corazón con fe y de muy buena gana al Señor cuando nos convertimos. Pero tienes que entregarlo siempre, todos los días. Tu sentimiento, tu voluntad, tu deseo. Eso que entregaste a Dios no es tuyo, es de Dios. Pero Dios no te lo quita, te lo deja. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que seguir viviendo tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que seamos sacrificios vivos. ¿No? Un sacrificio es muerto. Lo sacrificaste. Pero seguimos viviendo porque tu corazón te lo dejó ahí Dios. El problema es que el corazón es tremendo. Si nosotros lo dejamos ser carnal, va a ser perverso. Así con acento en la R, perverso. O sea, terrible. Dice Proverbios 23. Y ese es el consejo de entrega a tu corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El Reina Valera dice mana, pero quiere decir, de él sale tu vida, de él fluye tu vida. Ahí es donde sale la vida, ahí es donde sale tu escrito. Ahí es donde puedes decir qué vas a hacer para ti o para Dios. Guarda tu corazón porque de él va a ser tu vida lo que va a ser. El corazón lo entregaste con su vida, pero somos sacrificios vivos y lo vivimos nosotros. Así que aparta de ti, número 24, el siguiente versículo. Aparta de ti la perversidad de la lengua, de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Empieza a hablar bien para Dios. Empieza a creer bien, empieza a tener fe. Lo primero que el enemigo ataca son tus emociones. Y cuando tú estás emocionado, luego lo primero que empiezas es, yo veo a alguien que recibe una palabra de que no le gustó y lo primero que hace, ¿sabes qué? Es triste. Juntarse con personas iguales, que tienen también problemas. Y empiezan a platicar y se hacen fuertes. ¿Y quién las va a convencer? Al final el pastor es malo. Pero no es el pastor, es el mensaje de Dios. Qué triste. Habacuc, los profetas, muchos profetas fueron, o sea, era clásico, a todos los mataban. Una vez una muchacha bailó y en lugar de echarle un dólar en el donde se pudiera, le dieron la cabeza de Juan el Bautista. Yo pensé que lo del table era nuevo, pero ahí en la Biblia viene.
¿Por qué? Porque eso no es normal. ¿De $1? Lo que vale el profeta. Porque a nadie le gustan las palabras del profeta. A nadie le gusta la palabra de Dios. Y como no pueden decir así descaradamente, Dios, la regaste, pues no, claro que no, nadie se lo va a creer. Entonces se convencen de que el profeta está mal. Y vamos a cortarle la cabeza a este profeta. Pero tú tienes que rendirte a Dios. Fíjate bien, la perversidad del corazón luego te lleva a hablar cosas que no te ayudan. Las personas que andan lejos del camino de Dios, que han dejado de servir a Dios, se ponen a hablar. No te juntes con ellos. Dice Romanos 16 que no te debes de juntar con ellos. Pero tú, si te sientes débil, como que tus fuerzas ya no puedes más, ríndete a Dios. Sé humilde. Por eso es que el humilde es el que va a salir adelante. Recíbeme, dice el Señor. Encuéntrame, búscame que estoy aquí. Siénteme que estoy a tu lado. Estoy a tu lado. Quiero hacer limpieza en tu casa, dice el Señor. Y da paso a lo nuevo. Los viejos pensamientos, las acciones corrompidas, échalas fuera. Empieza a vivir dentro de la realidad espiritual que yo te quiero formar. No pierdas más tiempo para que cuando quieras tomarlo todavía haya tiempo. ¿Por qué no nos levantamos? Dice el Señor, yo te he perdonado, dice el Señor. Tienes que amar, yo estoy dándote libertad. Ama. No ames a nada más que a mí. Y el número 7 dice, debemos cortar con esa herencia, ¿sabes? Alguien dice, y es que yo amo mucho a mis hijos, o yo tengo este sueño, yo tengo el otro. Pues por amor a eso, hazlo. ¿Sabes que cuando un surco queda chueco, el siguiente va a quedar más chueco? Porque es lo que enseñamos. Y si quieres a tus hijos, si quieres a tus sueños, si quieres lo que Dios quiera, hazlo bien. Haz el surco derecho para Dios. No dejes de servir a Dios. No dejes de estar en Dios. Piensa en esto, cuando un surco sale chueco, los que siguen y debemos de cortar con esa herencia. Ese es el punto último. Bendice a tus hijos. El punto número 7 dice, debemos cortar con esa herencia. Bendice a tus hijos haciendo surcos derechos. Señor, estamos aquí, Padre. Y a veces nos confundimos amando, Señor, cosas que no amas tú. Porque parece que así es bueno. Pero ponemos todo, Señor, debajo de tus pies. No desechamos la familia, no desechamos los sueños, no desechamos las cosas que tú quieres para nosotros, pero sí quita de nosotros, Señor, toda confusión, para que nosotros personalmente podamos, Señor, entregar nuestro corazón, entregar nuestra voluntad, entregar nuestro pensamiento, Señor, entregar nuestros sentimientos a ti. Y toda avaricia en el nombre de Jesús, fornicación, orgullo, idolatría, todo lo que era normal para las generaciones anteriores, Señor, hoy queremos romperlo en el nombre de Jesús. Y somos libres y renunciamos, huimos, Señor, del pecado y queremos seguirte a ti, queremos ponerte a ti, Señor, como primer lugar y escribir lo tuyo. Hoy, Señor, dices a tu iglesia, escribe esta visión y declárala para que corra el que leyere en ella. Señor, ayúdanos, Padre, a ser verdaderos transmisores de tu mensaje. Que donde vayamos, Señor, no te robemos la tabla, Señor, sino la usemos para escribir tus cosas. Que cada día, Señor, veamos tus maravillas, Señor, estemos gozosos y agradecidos, Señor. Enfrentemos la enfermedad, Señor, buscando tu salud. Señor, en el nombre de Jesús, el enemigo ha distorsionado los caminos, pero en ti hay sanidad. En ti, Señor, todo lo que no existe, Señor, puede existir. Señor, estoy aquí, Señor, para ti, Padre. Queremos vivir en tu camino. Queremos hacer tu trabajo. Queremos servirte con amor. Queremos luchar por el objetivo tuyo. Señor, muéstranos la estaca, Señor, a la que debemos de ir, que es esa cruz, Señor, que tú has puesto para cada uno de nosotros, y que en ella vamos a encontrar la felicidad de servirte. Ayúdanos a escribir mejor. Padre, en tu palabra dice que nosotros somos como cartas escritas en los corazones, que son conocidas y leídas por todos los hombres.
y que es manifiesto, Señor, que esta carta de Cristo es nuestra, Señor, que en MCI Austin, en MCI Houston, en MCI, Señor, donde quiera que se encuentre, en cada iglesia que predica tu palabra, cada persona que nos ve pueda, Señor, recibir en su espíritu esta palabra, bajarla al alma, Señor, y hacerla vida, sujetando la carne, en el nombre de Jesús, siendo manifiesto que somos cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Padre, cambia nuestro corazón y ayúdanos a servirte, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.